Amigos, en Venezuela la crisis ha golpeado diferentes sectores y por supuesto el sector de educación no ha escapado a esta realidad. Profesores y empleados afirman que se encuentran ante una situación de hambre extrema. Además indican que los sueldos no alcanzan ni para comprar 3 productos de la canasta alimentaria. Es por ello que el día de hoy profesores y empleados, además de los jubilados, alzan su voz y convocan una vez más a una protesta. Exigen reivindicaciones salariales ante esta crisis económica del país. Ellos instan a la reactivación de la caja de ahorro, planes de alimentación y otros tantos beneficios que pudiesen responder a las necesidades actuales que ellos viven. Para profundizar en este tema y conocer pues las condiciones en las que se encuentra el gremio, tenemos en este momento a nuestro invitado especial, Manuel Solano. Él es presidente del Consejo de Empleados Administrativos Jubilados de la Universidad Simón Bolívar. Gracias, señor Manuel, por acompañarnos el día de hoy, por su tiempo valiosísimo. Ante todo, quisiera que nos expusiera la situación actual en la que se encuentran los profesores y los empleados del sector de educación en Venezuela. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Exponer la condición exacta en la que está sería sumamente largo. Realmente el sector universitario, tanto profesores, empleados como obreros, estamos en muchos casos en hambre total. O sea, yo conozco personas, por ejemplo, que me dicen que ellos almuercenan. Y la mayoría de los jubilados, sobre todo, están en una situación terrible. Nosotros no tenemos, por ejemplo, seguridad social. Existe algo que se llama SISMEU, que es el Sistema Integrado de Salud del Ministerio de Educación Universitaria. Su ayuda funeraria son apenas 100 bolívares, poquito más de $20, cuando en un servicio funerario pues puede oscilar entre 600 $800. Entonces es terrible ver, por ejemplo, que nosotros permanentemente en las redes sociales estamos buscando ayuda para que las personas puedan enterrar sus muertos. Personas que no tenemos absolutamente nada desde el punto de vista de seguridad social. No, yo tengo, por ejemplo, yo voy a ponerme yo como ejemplo para no mencionar a más nadie. Yo tengo por lo menos 4 años que no voy al médico. Y nosotros buscamos la manera de bastearnos nuestras medicinas, sobre todo las de mi esposa, y no existe manera de costearlas, porque ninguna baja de las medicinas oscilan entre 20, 25 o $10, dependiendo de si son antihipertensivos o si son medicinas para el colesterol. Ese es en el gremio de los jubilados, en el gremio de la parte activa también. Igual pasa con profesores, con obreros. Y eso se comprueba viendo que las universidades son unos cascarones vacíos. Se ha ido el 55, 60% del personal ha renunciado. La mayoría de los jubilados lo que hacemos es que, bueno, tratamos de, en vez de disfrutar nuestra jubilación, lo que hacemos es que nos buscamos un trabajo externo, ya sea haciendo delivery, vendiendo comida, dando clases particulares, haciendo cualquier tipo de negocio, que esa es la realidad del trabajador universitario actual. Sí, es una realidad muy dura cuando hablamos de que el sector salud pudiese ser la prioridad porque se trata de nuestra vida, pues el sector educación también es una prioridad porque se trata del derecho a la educación y además esos educadores que se han formado a lo largo de su vida. Yo recuerdo muchísimas personas que tuvieron la oportunidad de venir a Estados Unidos a formarse también en Europa para dar lo mejor de sí durante toda su vida a sus estudiantes, que uno los ve con mística impartiendo instrucción en las aulas de clase. Y bueno, qué triste usted representa en el caso de los jubilados y pensionados que lleguen a lo que llaman la edad dorada, donde se supone deberían tener todos los beneficios otorgados por el gobierno, que es un derecho, además que ustedes tienen, y que la realidad sea otra, ¿no? Que muchos tienen que verse en la obligación de hacer asesorías, trabajos alternos para poder sobrevivir. ¿Qué le dicen las autoridades? Bueno, nosotros acudimos como asociación de jubilados. Yo soy presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados Administrativos y Técnicos de la Universidad Simón Bolívar. Y le pusimos el nombre de consejo, el Consejo de Jubilados, porque hay una asociación de empleados y ese sí es un sindicato. Nosotros somos un gremio como jubilados, no podemos tener un sindicato, no trabajamos, es por ley. Pero no, ¿qué fue lo que nos dijeron a nosotros cuando acudimos a OPSU? Pues
Nos dieron algunas opciones, porque es que eso se suma una cantidad de cosas, y me disculpe que habla así un poco como cantinflérico, ¿no? Se suma una cantidad de cosas. Desde hasta el 2013, las personas que iban saliendo jubiladas cobraron sus prestaciones sociales más o menos adecuadas a la capacidad de pago, pues se podía pagar, se podía utilizar el dinero que uno cobraba. Yo salí jubilado en 2007 y en el 2008 cobré y como 3 4 años después me pagaron mis intereses de prestaciones y pude hacer varias cosas con eso. Pero a partir del 2013, efectivamente desde el 2013, más nunca se pagaron prestaciones sociales. Y las prestaciones se fueron devaluando de tal manera que una persona, por ejemplo, en julio del 2018, que le tocaban 100.000 millones, 100.000 millones de bolívares fuertes de jubilación, pues ahorita es un bolívar digital. Esa es la realidad. Entonces esa persona nunca pudo disfrutar sus prestaciones y nunca las va a poder disfrutar si continuamos de esta manera, porque no es solamente que se las paguen, no le van a pagar un bolívar, sino que tienen que revalorizarlas y además adecuarlas a la capacidad de pago actual, a lo que puede comprar con eso. Eso es. Entonces, estas personas sí dedicaron su vida y nosotros dedicamos nuestra vida. No es gratuito. Yo no estoy jubilado gratuitamente. Yo me jubilé, estuve pagando un seguro social, estuve haciendo un trabajo, hubo un desarrollo profesional dentro de la Universidad Simón Bolívar y así como yo, muchísimas personas y muchísimos trabajadores. Se trabaja los activos y el personal docente, como usted lo dijo, por mística. O sea, el profesor, sobre todo el profesor jubilado, no se jubila nunca. Sigue trabajando como si nada. Y da tristeza ver profesor como el profesor, uno recién fallecido, que no quiero mencionarlo a ninguno, que yo trabajé con él, profesor de Cumaná, excelente persona. Y bueno, al final no tenía ni para pagar un tratamiento, no tenía para pagar el tratamiento del cáncer y se le lleva el cáncer. Es así. Y personas, además de una excelente formación, en el caso del personal docente, en el caso del personal administrativo, también, porque, por ejemplo, yo soy licenciado, soy magíster, igualito estoy en la misma situación que los demás. Y así estamos, una cantidad de compañeros. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que ver la manera de hacer negocios por allí, vender cosas. Conozco una persona que tuvo que vender la cama donde dormía para pagarse un tratamiento médico. Y eso es algo que da tristeza. Tuvimos un compañero hace cosa en plena pandemia que pasó 2 días con su padre en su casa porque no tenía cómo enterrarlo, ya fallecido. Entonces, son cosas terribles que uno escucha y las escucha a diario. ¿Qué fue lo que nos dijeron en OPSU? Bueno, en OPSU nos dijeron a nosotros que efectivamente ellos habían dejado de pedir la data de una manera responsable, y es verdad, porque decía que vamos a hacer nosotros, vamos a pagarle de prestaciones 2 bolívares, 3 bolívares, 1.50 a una persona, no vamos a pedir más esa data, por una parte. Pero por la otra nos ofrecieron 2 opciones que son absurdas. La primera es la chamba adulta. O sea, usted se jubiló, no le pagaron prestaciones, bueno, regrese a trabajar otra vez por el 40% de lo que está ganando ahorita. Eso sí, seguirá cobrando su pensión más del 40%. Entonces, por una parte. Y la otra opción es que se podía pagar, a lo mejor, con acciones de empresas del Estado que estaban improductivas y que eso le proporcionaría un activo al jubilado. Entonces imagínese usted, una empresa que quebró y que no produce absolutamente nada, entonces le dan a usted 10.000 activos de eso, de 10.000 acciones, para ver qué usted hace con eso. O sea, con el dinero de más que le corresponde al trabajo, lo que le dan es un dolor de cabeza totalmente improductivo. Señor Manuel, Se ustedes dice, señalaban que no les dígame, alcanza el salario ni para comprar 3 productos de la canasta básica. ¿Cómo soñó no, usted? ¿Cómo visualizó su vejez? ¿Y cómo es en la realidad? bueno, yo tuve la suerte de que me pagaron mis prestaciones. Mucha gente hizo, pues, digamos, utilizó sus prestaciones para medicina, pidió adelanto de prestaciones para pagarse tratamientos médicos y logró cobrar algo de las prestaciones. Otros lo usaron para pagar vivienda, este, pero la mayoría, yo nunca soñé esto. O sea, yo no jamás soñé que nosotros en la familia tendríamos que andar viendo quién le falta algo de comida para uno proporcionárselo, o si somos nosotros, nos lo proporcionen a nosotros, e incluso todo, no solamente comida, hablamos absolutamente de todo, de medicina, de transporte, de gasolina, si es eso.
uno vive prácticamente como en un tiempo tribal, una sociedad tribal, donde cada quien, donde es prácticamente un trueque, o bueno, vamos a suplirle al que tiene, al familiar que tiene y al que le falta, por si yo tengo un poquito más. Esa es la realidad. Señor Manuel, ¿cómo ve usted el futuro de Venezuela, tomando en cuenta que siempre los profesores siembran en uno esa semillita, ese hambre por saber, por prepararse, por conocer, y en este momento no tienen ni siquiera cómo alimentarse ellos mismos? Entonces, tanta gente que ha emigrado, tanta calidad de profesores que han salido de diferentes países porque no se les reconoce el talento en Venezuela, ¿qué queda para las nuevas generaciones? Bueno, el futuro requerirá mucho trabajo y especialmente de los jubilados, porque los jubilados estamos dispuestos, sí, realmente a colaborar con la recuperación, pero con la recuperación desde el punto de vista gremial, desde el punto de vista social, económico, no con una recuperación que solamente vaya a favorecer a un pequeño grupo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la Federación de Trabajadores Universitarios, la cuenta de Twitter dice Chávez y revolución. No, usted no puede tener un gremio asociado a una ideología política. El futuro de Venezuela, grave, grave. ¿Cómo se recuperan años de, de educación que se han ido del país? Y a lo mejor algunos regresarán, pero si una persona está mejor allá, si una persona gana ya 800, $1000 y vive bien y puede tener su calidad de vida, ¿por qué se va a regresar aquí a empezar de cero? ¿Con qué edad? ¿Con qué recursos? Por mucho que quiere el país, ya echó raíces allá. La principal causa de la migración no es política. La principal causa de la migración es social. Si la persona no vive bien en su sitio donde tiene que vivir bien, pues sencillamente se va y se puede ir hasta el peor sitio, pero si está mejor que en el anterior, ahí se queda. Y eso lo ve usted a diario, como hay personas incluso que prefieren vivir en la indigencia fuera del país que en su propio país. Entonces, Señor ¿cómo Manuel, se recuperan años de educación? No se puede, es muy difícil. Eso debe tardar 8 o 10 años mínimo. así es, si nos puede recordar la convocatoria para el día de hoy brevemente ya para cerrar. Bueno, la convocatoria es para jubilados y activos universitarios, aunque era originalmente de la Universidad Simón Bolívar, porque hay dos convocatorias. No solamente es una protesta de parte de nosotros. El sector docente de la Universidad Central se reúne en el reloj a partir de las 10 de la mañana y nosotros en este momento ya estamos reunidos. Hay un grupo que está allá en la Torre Sur del Centro Simón Bolívar, porque ahí se iba a efectuar una reunión, o se va a efectuar, entre los dirigentes de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela y el ministro del Trabajo. Entonces decidimos ahí mostrar la realidad de lo que estaba ocurriendo. Por cierto que me informan que ya hay un piquete de la Guardia Nacional que está allí antimotines. Yo no entiendo por qué pues, será que nosotros somos un peligro, ¿no? Universitarios o viejos, no sé qué es lo que somos. Sí, así es. Bueno, suele Es ocurrir. la realidad. Gracias, señor Manuel. Les deseo pues que puedan terminar esta actividad pacífica a la cual tienen derecho los venezolanos de una manera natural. Estaremos muy atentos para darle la cobertura necesaria. Estábamos hablando con Manuel Solano, él es el presidente del Consejo de Jubilados de la Universidad Simón Bolívar.